Historias bíblicas para la lectura de las familias. Leyes ceremoniales. Los verdaderos adoradores de Dios, después de la caída de nuestros primeros padres, habían tenido siempre la costumbre de ofrecerles sacrificios. Reconocían así el estado de pecado que se hallaban y dejaban ver que ponían su esperanza en aquella misericordia divina que había de hacerse manifiesta por el Salvador prometido. Es muy probable que fuese Dios mismo el que estableció aquellos sacrificios, pero no consta en las Escrituras que él hubiese designado tiempo y lugares determinados para ofrecerles. Por esta causa, cualquiera que fuese el lugar que habitasen o en que se hallasen durante un viaje, los primeros fieles se sentían libres para erigir allí un altar a Dios y ofrecer sacrificios en él. Y Dios aceptaba su obediencia y su fe. El Padre ofrecía sacrificios por sí y por su familia, y nada impedía a los miembros de ésta que los ofreciesen por sí mismos, como vemos que lo hacía Abel, a pesar de que su padre no había muerto. Mas desde que Dios escogió a una nación particular para hacerla su pueblo, le dio leyes relativas a los sacrificios y a las ofrendas, así como una nueva forma de gobierno. La tribu de Leví, a la cual pertenecía Moisés, fue separada de las demás tribus y recibió privilegios particulares, pero también fue encargada de deberes especiales. Los hijos mismos de Moisés no tuvieron privilegio alguno sobre el resto de la tribu. La dignidad de sacrificador fue dada a Aarón, su hermano y sus descendientes. En la tribu de Leví era donde se elegían los que habían de enseñar, los médicos y sobre todo los empleados y jefes del pueblo. Aarón mismo fue ungido solemnemente gran sacrificador y revestido de los hábitos sacerdotales. Construyóse un magnífico tabernáculo para el servicio divino, cuyo interior estaba dividido en dos departamentos: el lugar santo, que era el lugar más cercano a la entrada, y el lugar santísimo, que estaba más retirado. En el último de estos lugares se hallaba el arca de la alianza. Era de oro y encerraba las dos tablas de la ley. En el lugar santo ofrecían todos los días el gran sacrificador incienso y oraciones a Dios. Había alrededor del tabernáculo un grande atrio, de donde se hallaba el altar del holocausto, sobre el cual los sacerdotes ofrecían los sacrificios del pueblo. Y Dios mandó que todo holocausto o oblación o sacrificio de reconocimiento se hiciese exactamente conforme al modo que ordenaba y en el lugar señalado. El atrio del tabernáculo era el único sitio en que se permitía ofrecer sacrificios. Mas aquellos sacrificios de animales que se ofrecían en tan gran número eran por sí mismos agradables a Dios. ¿Podía la sangre de tales víctimas borrar el pecado del hombre?
Ningún judío iluminado por el Espíritu de Dios podía creerlo. Pero, por medio de estos sacrificios, Dios proclamaba su odio al pecado y la necesidad de una expiación para el pecado. Dios mostraba su justicia, no permitiendo que el pecado quedase impune, y su misericordia aceptando la muerte de una víctima expiatoria en lugar del culpable. Tomad el Nuevo Testamento, lectores, leed la epístola a los Hebreos, y ella os dirá que todas estas cosas que ordenaba la ley ceremonial no era sino la sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10, versículo 4. También os enseñará de una manera admirable cómo los santos que vivieron en la antigüedad antes de Jesucristo dirigieron sin embargo sus miradas a través de las ceremonias y los sacrificios de la ley. Aquel glorioso Redentor, aquel soberano y gran sacrificador de su pueblo, aquel Cordero de Dios que debía quitar el pecado, tomándole sobre sí y haciendo sobre sí mismo la expiación de él. Había en el curso de un año 3 fiestas que duraban cada una semana, para cuya celebración habían de reunirse todos los hombres del pueblo de Israel. Estas fiestas eran la Pascua, instituida para recordar a los judíos su salida de Egipto, la de Pentecostés, que era el día aniversario de la publicación de la ley, y la fiesta de los tabernáculos, en memoria del viaje por el desierto. Estas 3 fiestas también hacían relación a ciertos pormenores de agricultura. En la fiesta de Pascua se hacía la obligación de las primicias de la cebada, porque la cosecha de la cebada en Canaán comenzaba inmediatamente después de esta fiesta. La fiesta de Pentecostés se llamaba también la fiesta de la siega, porque entonces la siega de las cebadas había pasado y comenzaba la del trigo. La fiesta de los tabernáculos era también una solemnidad de acción de gracias después que los israelitas habían recogido los frutos de sus huertos, de sus viñas y de sus campos, para celebrar estas fiestas. No se requería la cesación del trabajo, y sólo el primero y el último día caían en sábado. El objeto de estas instituciones ceremoniales que Dios dio a los hijos de Israel eran distinguirlos de todos los demás pueblos como pueblo santo, y también representar por medio de tipos y figuras el carácter y la obra del divino Redentor y las glorias y bendiciones del Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo Jesucristo perfecto para siempre a los santificados.